¿Cómo están, muchachos? El día de hoy vamos a ver planeación de requerimiento de materiales. Específicamente vamos a aprender a fabricar los requerimientos netos de materiales con dos técnicas. La primera de ellas se llama método lote a lote y consiste en ir fabricando las cantidades que nos van pidiendo semana a semana, mes a mes, dependiendo del tiempo como esté programada los requerimientos brutos. Entonces tenemos el primer ejemplo que dice, dado el siguiente requerimiento bruto de materiales, elabore un requerimiento neto de materiales por el método lote a lote. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos los datos que nos da el ejercicio, en donde tenemos las semanas y los requerimientos brutos. Si ustedes se fijan, para cada semana nos da las cantidades que se necesitan. Si ustedes se fijan, en la cuarta semana aparece en blanco y en la octava semana en blanco. Eso significa que los requerimientos son ceros, es decir, no hay que fabricar ninguna unidad ahí. Entonces, también nos dan los siguientes costos. El costo de mantener unidades en inventario, es decir, cuánto le cuesta a la empresa poder mantener una unidad en el inventario, le cuesta $1 por cada unidad por semana. Y el costo de preparar o de ordenar, es decir, cada vez que se fabrica una cantidad de productos, cualquiera sea la cantidad, se le llama orden, tiene un costo de $100. Y tenemos un inventario inicial de 35 unidades. Entonces, el método lote a lote consiste en lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, tenemos esta tablita que es el requerimiento neto de materiales y colocamos las semanas de la 1 a la 10. Luego colocamos los requerimientos brutos, que son los mismos datos que aparecen ahí arriba. Si ustedes se fijan, en la semana 4, como no aparece ninguno, se le coloca 0. Y en la semana 8 también se le coloca 0. Ahora bien, ¿cómo empezamos a llenar esta tabla? Si nosotros nos fijamos, tenemos la recepción programada, que no es otra cosa que recibir alguna cantidad de productos que se pudieran haber fabricado antes de la semana 1. En este caso, no vamos a trabajar con recepciones programadas, por lo tanto lo dejamos en blanco. El inventario programado es el inventario inicial con el cual nosotros vamos a trabajar y con las unidades que van sobrando semana a semana. En este caso, como tenemos inventario inicial de 35, si ustedes se fijan, antes de la primera semana en un cuadrito colocamos esas 35 unidades que significan que antes de partir la primera semana ya tenemos en inventario 35 unidades. Luego tenemos los requerimientos netos que se obtienen al restar los requerimientos brutos menos el inventario programado. Y luego tenemos la recepción planeada y la liberación planeada. La liberación planeada es la fecha en que yo comienzo a fabricar productos según lo que me van pidiendo en las semanas siguientes. Y la recepción planeada es la fecha en donde yo voy a recibir estos productos donde se necesitan. Entonces, para que lo puedan ver bien, comenzamos haciendo el ejercicio. Nosotros partimos con un inventario inicial de 35 unidades, por lo tanto, en la primera semana vamos a anotar 35 unidades que son las que nos proporcionan. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que fabricar en el requerimiento bruto 35 unidades, pero ya en el inventario tenemos esas 35 unidades. Por lo tanto, si hacemos la resta, 35 de requerimientos brutos menos el inventario programado, que son 35, el requerimiento neto va a ser 0. Eso significa que en realidad no tenemos que fabricar ninguna unidad porque las que nos pide el requerimiento bruto las podemos satisfacer con el inventario inicial. Luego, si ustedes se fijan, en la semana 2 necesitamos 30 unidades. No vamos a tener ninguna unidad de inventario programado. ¿Por qué motivo? Porque utilizamos todas las unidades del inventario inicial para satisfacer la demanda de la primera semana. Por lo tanto, como no nos sobran unidades, estas 30 unidades que nos piden en la semana 2, tenemos que comenzar a fabricar en la semana número 1. Entonces, en la liberación planeada, colocamos 30. Y luego en la recepción planeada, en la semana 2, recibimos estas 30 unidades. Por lo tanto, en el inventario programado para la segunda semana no tenemos unidades. Por lo tanto, al restar 30 menos 0, nos queda 30. Significa que tenemos que fabricar realmente 30 unidades, ¿verdad? Y satisfacemos las 30 unidades del requerimiento bruto. No nos van a sobrar unidades en el inventario. Si ustedes se fijan, para la tercera semana necesitamos 40 unidades. Por lo tanto, en la segunda semana vamos a pedir fabricar estas 40 y las vamos a recibir, ¿verdad?, en la tercera semana.
Luego, no tenemos inventario inicial o inventario programado, por lo tanto nos queda 0. Y el requerimiento neto sería 40 menos 0, 40. Si ustedes se fijan, o sea, vamos a satisfacer completamente la tercera semana con las 40 que tenemos que fabricar, que las tenemos acá. Para la cuarta semana, como no tenemos que fabricar, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Nosotros vamos a solicitar 0 unidades en la semana 3 para que en la semana 4 nos lleguen esas 0 unidades. Por lo tanto, en el inventario no tenemos ninguna unidad y haciendo la resta, 0 menos 0 me queda 0. Con requerimiento neto 0 para la cuarta semana. Luego, para la quinta semana tenemos que fabricar 10 unidades, que son las del requerimiento bruto. Las vamos a pedir en la semana número 4. Liberamos estas 10 unidades en la semana 4 para recepcionarlas en la semana número 5. No tenemos inventario inicial programado, por lo tanto restamos 10 menos 0, me quedan 10. Si ustedes se fijan, tengo un requerimiento neto de 10 unidades para la semana 5, pero que ya lo vamos a satisfacer con las 10 unidades que nos llegaron y que habíamos pedido en la semana número 4. Por lo tanto, no nos va a sobrar ninguna unidad. Por lo tanto, el inventario para la semana 6 va a ser 0. En la semana 6 nos piden 40 unidades. Como no nos sobran, entonces tenemos que pedirla en la semana número 5. Entonces acá pedimos las 40 para que nos lleguen en la semana número 6. Y también 40 menos 0 nos queda 40. Tampoco nos va a sobrar ninguna unidad porque el requerimiento neto es 40, pero ya recibimos esas 40 unidades. Para la semana 7 necesitamos 30. Como no nos sobra inventario, que sería 0, estas 30 unidades las pedimos en la semana número 6 y las vamos a recepcionar en la semana número 7. Y hacemos lo mismo, 30 menos 0 me quedan 30. Si ustedes se fijan, el requerimiento neto en la semana 7 son 30 unidades, pero ya las teníamos, ¿verdad? Las recepcionamos en la misma semana. Si ustedes se fijan, en la semana 8 no tenemos que fabricar ninguna unidad. El inventario no nos está sobrando, por lo tanto es 0. Hacemos exactamente igual. Como necesitamos 0 unidades en la semana 8, las pedimos en la semana número 7. Entonces, 0 y las recibimos en la semana 8, que serían 0. 0 menos 0 me queda 0 de requerimiento neto. Ahora bien, como no nos sobran unidades, en la semana número 9 sería 0. En la semana 9 nos piden 30 unidades, por lo tanto, en la semana número 8 vamos a solicitar estas 30 para que nos lleguen en la semana número 9 esas 30. Por lo tanto, 30 menos 0 me queda 30 de requerimiento neto para esa semana. Y como ya tenía esas 30 unidades recepcionadas, por lo tanto no me sobra ninguna. Si ustedes se fijan, en la semana número 10, que es la final, el inventario programado es 0. No me sobra ninguna. Necesito para esa semana 55 unidades. Las voy a solicitar en la semana número 9, esas 55, para que me lleguen en la semana 10. Y las recibo acá. Por lo tanto, 55 menos 0 me quedan 55. Y si ustedes se fijan, para la semana 10 puedo satisfacer las 55 unidades del requerimiento bruto, ¿verdad? Con las 55 unidades que ya me llegaron de la semana número 9. Si ustedes se fijan, ahí tenemos la lista completa del requerimiento neto de materiales. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular los costos asociados a esta técnica que se llama lote a lote. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser el costo de mantener inventario. Si ustedes se fijan, ¿cómo calculo el costo de mantener inventario? Si nosotros hacemos el análisis solamente en la línea de inventario programado, yo partía con 35 unidades y las agoté completamente en la primera semana. Y si ustedes se fijan, a partir de la segunda semana, yo me quedé sin inventario. Por lo tanto, no mantuve ninguna unidad de inventario durante las 10 semanas. Por lo tanto, el costo de mantener inventario va a ser 0, ¿verdad? Porque solamente lo que partí en la semana antes de la semana 1, que tenía 35 unidades guardaditas, las utilicé completamente en la primera semana. No las mantuve, las utilicé de inmediato. Por lo tanto, si partimos desde la semana 2 en adelante hasta la semana 10, si ustedes se fijan, no tengo ninguna unidad. Luego, por otra parte, vamos a calcular el costo de preparación. Y cómo nosotros
calculamos el costo de preparación. Si nosotros nos fijamos, tenemos que ver cuántas órdenes durante las 10 semanas nosotros generamos y recepcionamos. Si ustedes se fijan, vamos a ir contando en diagonal. Cada par de números en diagonal significa una orden. Desde que se liberó hasta que la recibí es 1. O bien lo contamos directamente desde la recepción planeada. Vamos contando cuántas recepciones nosotros recibimos durante las 10 semanas. Tenemos 1, 2, el 0 no se cuenta porque no fabricamos ninguna, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, nosotros pedimos 7 veces durante las 10 semanas productos y el costo de preparar dice que son $100 por cada orden. Por lo tanto, 7 por 100 es igual a 700. Entonces, el costo total es sumar el costo de mantener más el costo de preparar. 0 más $700 serían $700. Ese sería el costo, ¿verdad?, de esta técnica lote a lote que yo incurriría como empresa si trabajo con esta metodología.